Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y les doy la bienvenida a un vídeo en el que vamos a hablar acerca de música. Sí, porque este vídeo se encuadra dentro de la serie Impresiones sobre Jazz, esa serie de vídeos en los cuales hablo acerca del jazz que más me interesa, músicos, discos, películas, documentales, libros, todo lo que tiene que ver con el jazz que me interesa compartir con todos ustedes. Y en esta ocasión realmente estoy respondiendo a una petición de hace ya un tiempo de un seguidor del canal, de un espectador de estos vídeos jazzísticos que me solicitaba un vídeo acerca de uno de sus músicos favoritos, que también es uno de mis músicos favoritos, que es Shelly Manne, el batería Shelly Manne, neoyorquino, pero relacionado sobre todo con la costa oeste. Y lo que ocurre con Shelly Manne, y por eso me ha llevado tanto tiempo traerlo al canal, es que es un batería que me gusta muchísimo, del que tengo multitud de discos, y es uno de esos músicos, me pasa en el jazz, pero también en otros estilos, es uno de esos músicos eh, con los que siento una especie de responsabilidad al traerlos al canal, porque podría hablar muchísimo sobre Shelly Manne y hacer, de hecho, una serie de vídeos, porque tiene una discografía imponente y creo que es un músico muy importante dentro del desarrollo del jazz, a pesar de que sí es cierto que no se habla tanto de él como batería, como se debería, yo creo. Se habla mucho más de otros baterías que de Shelly Manne, pero para mí Shelly Manne es una figura importantísima y que no podemos olvidar dentro de la historia del jazz. Así que vamos a hablar en este vídeo hoy acerca de Shelly Manne, respondiendo a esa petición de un oyente, pero también porque es un batería que a mí me parece fascinante. Y lo que queda claro cuando escuchamos con la debida atención los discos de Shelly Manne es que estamos ante un músico que ante todo sabe escuchar, que reconoce el valor del silencio, del espacio entre las notas, de lo que no debe tocarse para que una pieza suene todavía mejor. Shelly Manne es un batería que siempre supo rodearse de excelentes músicos, precisamente porque esos músicos sabían que él era un músico excelente, con quien se entendían a la perfección y a quien buscaban constantemente para que participase en sus grupos, en directo y en sus sesiones de grabación. Además, aunque se le suele asociar sobre todo con ese jazz de la costa oeste, con ese West Coast Jazz que a mí tanto me interesa y tanto me gusta, Shelly Manne fue un batería que a lo largo de las décadas se acopló muy bien a todos los estilos imaginables, desde el Dixieland al swing, pasando por el bebop, por el hard bop e incluso por la fusión. Fue también un batería que por su elegancia y por su capacidad para escuchar a los músicos a quienes acompañaba, se convirtió en uno de los baterías favoritos de muchos cantantes, de muchos vocalistas, Peggy Lee, Mark Murphy, Nat King Cole, incluso Frank Sinatra, y además aparece incluso en un par de discos muy jazzísticos, por cierto, del cantante y compositor Tom Waits, que a mí siempre me ha interesado mucho. Se le requirieron también sus servicios a Shelly Manne para las bandas sonoras de multitud de películas. Por ejemplo, The Wild One, esa película titulada en español Salvaje, con Marlon Brando. Man with the Golden Arm, El hombre del brazo de oro, película excelente con Frank Sinatra. Breakfast at Tiffany's, la conocida Desayuno con Diamantes, con Audrey Hepburn.
La Pantera Rosa, por ejemplo, aparece en esas películas, en las bandas sonoras de esas películas y de muchas otras, y también en las bandas sonoras de programas de televisión, como por ejemplo Peter Gunn. Por no hablar de las bandas sonoras que compuso él mismo, que también fue compositor de bandas sonoras. Con todo esto que he presentado, que he mencionado, no es de extrañar que su discografía como líder y también como sideman sea casi inabarcable y que se extienda a lo largo de varias décadas. Pero no acaba todo ahí. Va mucho más allá, porque no contento con todo esto, Shelly Manne llegó a ser también propietario del club Shelly's Manhole en Los Ángeles entre 1960 y 1973. Y allí, en ese club legendario ya, tocaba en directo regularmente con su grupo, que se llamaba Shelly Manne and His Men, en el que se encontraban músicos de la calidad de Russ Freeman, de Conte Candoli, de Frank Strozier o Richie Camuca, por ejemplo, a quien le dediqué ya hace tiempo uno de los primeros vídeos de estas impresiones sobre jazz. Y además una lista interminable de primeras figuras del jazz tocaron en ese club, propiedad de Shelly Manne a lo largo de los años, e incluso se grabaron discos importantes en directo allí. Así que está claro que Shelly Manne es un ejemplo de un músico influyente en la historia del jazz, cuyo legado va mucho más allá de sus grabaciones, y es por eso que yo, con un músico de este calibre y que me gusta tanto, pues siento una cierta responsabilidad al hablar sobre él. Y aunque se le relacione principalmente con la costa oeste, con el West Coast Jazz, lo cierto es que Shelly Manne vino al mundo en la costa este, más específicamente en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, en junio de 1920, y lo de ser batería realmente lo llevaba claramente en los genes, porque su padre, Max Mann, ya lo era también, era batería, y también algunos de sus familiares tocaban la batería, así que estaba de alguna manera predispuesto, y se despertó muy pronto su interés por los tambores, ayudado además por nada más y nada menos que por Billy Gladstone, que fue uno de los nombres legendarios de la percusión en los teatros neoyorquinos. No podía tener mejor preceptor el joven Shelly Manne. Sus primeros modelos baterísticos, además de Gladstone, por supuesto, los encontramos en músicos del medio del swing de los años 30 y 40, como no podía ser de otra manera. Por ejemplo, baterías como Dave Tough y sobre todo Joe Jones. Y de hecho, la carrera del joven Shelly Manne se inicia en las filas de las big bands y con el swing como estilo principal. Teniendo en cuenta que nació en los años 20, pues esto no es extraño, pero Manne fue siempre un músico con los oídos bien abiertos que apreció desde el principio los cambios introducidos en el jazz a mediados de los 40 con la llegada del bebop, y supo adaptar su estilo, que procedía del Dixieland, que procedía del swing, a estos cambios traídos por el bebop, tocando muy pronto junto a grandes figuras de esta nueva tendencia como Charlie Parker o como Dizzy Gillespie, y aprendiendo mucho de grandes baterías como Kenny Clarke o como Max Roach. Siempre abierto a nuevas influencias, Shelly Manne siguió evolucionando a finales de la década de los años 40 y principios de los 50 al entrar a formar parte de las excelentes orquestas dirigidas en aquellos momentos por Woody Herman y por Stan Kenton. Esta última, de hecho, la de Stan Kenton, caracterizada por un sonido más moderno, más experimental,
tendría una profunda influencia en Shelly Manne, que se notará, de hecho, esa influencia de diversas maneras en el resto de su carrera. Esta estancia, este tiempo que pasó en la orquesta de Stan Kenton, tuvo muchísima influencia en el desarrollo musical de Shelly Manne, porque los arreglos más complejos, más modernos de Kenton resultaron ser un terreno verdaderamente fértil para todo tipo de experimentos que Shelly Manne comenzó a hacer con los sonidos y con los ritmos. Era el lugar perfecto para un batería imaginativo y de la clase de Shelly Manne. Un batería que, por cierto, no tenía ningún interés en lo espectacular, sino que era un batería mucho más sobrio, mucho más elegante y, por supuesto, el estilo de Shelly Manne está, en cierto modo, en las antípodas de un batería más espectacular y que a mí me gusta mucho también, ¿no? Como puede ser Buddy Rich. Shelly Manne se había casado en 1943, de hecho estuvo toda su vida casado con esta misma mujer, y a principios de los años 50 su esposa, que se llamaba o le llamaban afectivamente Flip, su esposa Flip y él decidieron establecerse en California. Así que es este momento, principios de los años 50, cuando ya viaja desde la costa este y se establece definitivamente en la costa oeste, en California, donde además de continuar con su carrera musical, en un lugar en el que además sobraba trabajo para un músico de su talla, allí estaba Hollywood, allí estaban los estudios, tenía muchísimo trabajo en el estudio Shelly Manne, pero eso no le llegaba, sino que también comenzó Shelly Manne a criar caballos, y la cría de caballos fue, a lo largo del resto de su vida, su otra pasión junto con la música. Y además parece que lo hacía bien porque llegó a ganar algunos premios en este campo también. Es entonces cuando Shelly Manne se convierte ya de lleno en un exponente ineludible de ese West Coast Jazz que a mí tanto me atrae. El número de colaboradores que tuvo en California y la cantidad impresionante de sesiones en las que participó son tan copiosas que no resulta exagerado decir, como creo que lo dijo Leonard Feather, el gran crítico de jazz, no es exagerado decir que Shelly Manne es uno de los músicos más prolíficos de la historia del jazz, porque no son solamente los discos que grabó como líder, sino los múltiples discos, las múltiples sesiones de jazz y de otros estilos en las que participó. Citemos solamente algunos de los músicos con los que colaboró en estos años en los que se establece en California y en los que incluso tuvo un contrato exclusivo de grabación con el sello Contemporary. Tocó y grabó con Chet Baker, con Hampton Hawes, con Art Pepper, Russ Freeman, Howard McGhee, Leroy Vinnegar, Conte Candoli, Sonny Criss y muchísimos otros. Es sin duda esta de los años 50, principios de los 60, su época de mayor éxito, especialmente gracias a discos en los que adaptaba al jazz específicamente de la costa oeste, al sonido cool, al sonido West Coast, temas extraídos de musicales de Broadway, como por ejemplo la versión de My Fair Lady, que grabó en 1956 en formación de trío junto con André Previn al piano y el propio Leroy Vinnegar al contrabajo. Ese es un verdadero discazo que además tuvo muchísimo éxito a nivel popular y continuó Shelly Manne participando en este tipo de discos que adaptaban al jazz de la costa oeste temas de musicales de éxito de Broadway. También de estos años es
el famoso, que a mí me encanta además, Live at the Black Hawk, que se grabó en 1959, una serie de 4 LPs en directo en el Club Black Hawk de San Francisco, en los que toca con Joe Gordon a la trompeta, Richie Camuca al saxo tenor, Victor Feldman, el británico, al piano, y Monty Budwig al contrabajo, por supuesto, tocando la batería el propio Shelly Manne. Hablaremos más de esta serie de discos verdaderamente impresionantes posteriormente. Pero por ahora vamos a citar esta siempre interesante y bien escrita Guía Universal del Jazz Moderno. En este libro, Juan Giner, Joan Sardá y Enric Vázquez definen de esta manera a Shelly Manne. Si vamos a la página 239, que es la entrada, que tiene varias páginas, la entrada de Shelly Manne, dicen lo siguiente estos autores. Heredero directo de la trinidad de creadores de la batería Bob, Clark, Roach y Blakey, es decir, Kenny Clark, Max Roach y Art Blakey, Manne es eminentemente melódico y su principal virtud es la finura. Esto es muy importante. Melódico y su principal virtud es la finura. Es el batería de los matices tenues y delicados, de los silencios valiosos. Ahí está. Lo de los silencios es importantísimo cuando hablamos de Shelly Manne. Su estilo se basa en ahorrar golpes. Interesante esto. Su estilo se basa en ahorrar golpes y en dar a cada sonoridad su volumen justo a fin de que sea apreciada por sí sola. Es uno de los raros baterías que piensa y habla realmente en melodía. Esto es realmente muy importante, porque para Shelly Manne la melodía es muy importante. Entonces, estoy de acuerdo con lo que comentan estos autores en la Guía Universal del Jazz Moderno. Este pensamiento melódico que detectan estos autores es precisamente lo que convirtió a Shelly Manne en un acompañante perfecto para vocalistas. Bueno, para vocalistas y para todo tipo de músicos de jazz, pero específicamente para vocalistas, razón por la cual encontramos en su discografía todo tipo de colaboraciones con Ella Fitzgerald, con Frank Sinatra, con Helen Humes, con June Christie, con Blossom Dearie, con Lena Horne, con Nancy Wilson y, bueno, un largo etcétera. Incluso, ya he dicho, cantantes que no son de jazz, como Tom Waits o Barry Manilow, que está muy alejado del jazz en el caso de Manilow. Seguimos con la descripción que Juan Giner, Joan Sardá y Enric Vázquez hacen de Shelly Manne en este libro, la Guía Universal del Jazz Moderno, que si no tienen, pues aprovecho para recomendar. Siguen describiéndolo acertadamente. Dicen, vamos a ver si encuentro justo el momento en el que, aquí está. Pero Manne es además un músico aventurero. Esto es muy importante, ¿no? En inglés sería adventurous, ¿sí? Es un músico aventurero, formado en grandes orquestas, es a la vez el acompañante relajado, discreto, ideal para los combos cool de la West Coast. Lo mismo es capaz de tentar la improvisación colectiva con Jimmy Giuffre y Shorty Rogers, por ejemplo en el disco We Three de 1954, grabado para Contemporary, o regalar la solidez de su acompañamiento con escobillas al Free de Ornette Coleman en Tomorrow is the Question de 1959, también grabado para el sello Contemporary. Sí, porque allí estaba también
Shelly Manne, que era maravilloso además con las escobillas. Allí estaba, en la génesis del free jazz de Ornette Coleman, en el estudio con Coleman, participando en las sesiones de Tomorrow is the Question a finales de los años 50, que traerían nuevos aires y nuevas tendencias, el free jazz, traerían nuevas tendencias a la historia del jazz. Les recomiendo la Guía Universal del Jazz Moderno, también hay una Guía Universal del Jazz Clásico, yo tengo ambas, y por supuesto se considera dentro de esta clasificación a Shelly Manne como un jazzman dentro del jazz moderno. Y es que, como ya hemos dicho, Shelly Manne era un músico abierto a todas las nuevas tendencias en el jazz y poseía además la sensibilidad para adaptarse a estas tendencias. Sus experimentos no acaban con el free jazz de Ornette Coleman, sino que lo llevarán posteriormente incluso a la fusión o a la exploración de sonidos extraños, sonidos inusuales, en discos como Sounds Unheard Of, sonidos de los que no hemos escuchado nada, sonidos no escuchados anteriormente, Sounds Unheard Of, junto al guitarrista y arreglista Jack Marshall. Ese es un disco que desgraciadamente no tengo, pero lo he escuchado y es un disco muy curioso en el que se exploran sonidos y ritmos, por así decirlo, extraños, inusuales, ¿no? Pero hasta ahí llega el interés de Shelly Manne por ir más allá y por innovar y tiene esa curiosidad Shelly Manne para seguir explorando el ritmo, su instrumento y su presencia y su papel dentro del jazz. Aunque a partir de los años 70 Shelly Manne redujo sustancialmente su actividad musical para dedicar más tiempo a hobbies como la cría de caballos, que realmente fue más que un hobby para él, porque lo hizo prácticamente de manera, bueno, y sin prácticamente, de manera profesional. Pues a partir de los años 70 reduce su actividad musical sustancialmente, pero realmente nunca dejó de grabar y sus discos de los años 70 y 80, junto a músicos importantes como Zoot Sims, como Sweet Citizen, como Oliver Nelson, Hank Jones, Art Pepper, Bud Shank o Laurindo Almeida, en los años 70 y 80 graba, entre otros, con músicos de ese calibre. Siguen siendo discos interesantes que merecen escucharse con atención porque dan fe de la enorme calidad de la música de Shelly Manne y de esa conexión que siempre tuvo con sus colaboradores, cualesquiera que sean esos colaboradores. Ni un ápice de elegancia perdió Shelly Manne con los años, más bien al contrario. Incluso podría decirse que si no se habla tanto de él como de otros baterías, esto lo dije al principio del vídeo, no se habla tanto de él como de otros baterías dentro del jazz, y esto quizá puede tener que ver con el hecho de que dedicó una gran parte de su carrera a ejercer como músico de estudio, como músico de sesión, en grabaciones que no siempre se encuadraban dentro del jazz exactamente, aunque por supuesto la gran mayoría de sus discos sí que están dentro del jazz, de diversos tipos de jazz además. Shelly Manne falleció bastante pronto, con solo 64 años, en la ciudad de Los Ángeles. Nació en la costa este, en Nueva York, y falleció en la costa oeste, en Los Ángeles, en septiembre de 1984. Tenía solo 64 años y murió de un ataque cardíaco probablemente causado, o al menos acelerado, por una caída de un caballo. Y así nos quedamos sin más discos crepusculares de Shelly Manne, pero en este caso no podemos decir que no haya discografía de Shelly Manne, porque su discografía es extensísima. Tengo aquí otro libro
que originalmente está escrito en francés, se titula en francés Les grands créateurs du jazz, los grandes creadores del jazz. En inglés se tradujo como Masters of Jazz, los maestros del jazz, mucho peor el título desde luego, y más genérico incluso, y además en la cubierta no está, ni tampoco en el lomo, está el nombre de los autores, que son Gérald Arnault y Jacques Chenel. Aquí está, Gérald Arnault y Jacques Chenel. En su libro Los grandes creadores del jazz, Chenel y Arnault describen a Shelly Manne como el batería más famoso de la costa oeste en los años 50. Es cierto que es sin duda el batería más famoso de la costa oeste en los años 50 y toda una serie de músicos aprenderían mucho de él. Por ejemplo, el gran Stan Levy, otro batería que algún día tendré que traer aquí a las impresiones sobre jazz, porque es otro batería que me encanta y que además está relacionado como Manne con la costa oeste. Pues en este libro, Los grandes creadores del jazz, Les grands créateurs du jazz, Arnault y Chenel dicen lo siguiente acerca del estilo de Shelly Manne. Lo traduzco de esta traducción del inglés, porque no tengo el libro original en francés, pero lo tengo en traducción inglesa, así que estoy traduciendo al español de una traducción inglesa. Bueno, cualquier parecido con el original, vamos a ver si existe o no. Se le reconocía a Shelly Manne por la gran sutileza con que tocaba. Era un virtuoso con las escobillas, estoy muy de acuerdo con esto, y rechazaba la dimensión espectacular de su instrumento. Prefería tocar de forma suave, llenando de significado lo que tocaba, desarrollando el ritmo al tiempo que pensaba en la melodía. Y de nuevo, estos autores están de acuerdo con los de la Guía Universal del Jazz Moderno en esta importancia de la melodía en el pensamiento musical de Shelly Manne. Todo esto que comentan estos autores puede apreciarse a la perfección en los 4 LPs que Shelly Manne and His Men, ese era el nombre de su grupo con diferentes músicos, Shelly Manne y sus hombres, Shelly Manne and His Men, haciendo un poco de el juego con su apellido, Manne, M-A-N-N-E, y la palabra hombres, M-E-N, men, ¿no? Shelly Manne and His Men grabaron una serie de 4 LPs en 3 apariciones, en 3 noches consecutivas en el famoso club Black Hawk de San Francisco. Grabadas estas sesiones en directo el 22, el 23 y el 24 de septiembre de 1959. Ya he mostrado el primero de los 4 volúmenes y yo tengo los 4 volúmenes. Este es el volumen 1. Voy a mostrar el volumen 4. He bajado unos cuantos de la estantería. Los tengo todos, pero he bajado unos cuantos, el 1 y el 4. Originalmente se publicaron 4 LPs, pero en formato CD. Estos LPs incluyen temas extra y de hecho se publicaría en CD incluso un 5º volumen, el volumen 5, con grabaciones en su momento inéditas de estas mismas sesiones, entre el 22 y el 24 de septiembre de 1959. Ya digo que estos son 3 de los 5 discos que se han publicado en CD. Y estos discos en directo, Shelly Manne and His Men at the Black Hawk, supusieron mi introducción a la música de Shelly Manne. Los tenía mi padre y yo los escuché muchísimo de adolescente. Supusieron mi introducción a la música de Manne y el contexto en el que se grabaron en un club de San Francisco, frente al público, con suficiente espacio para que los temas interpretados pudiesen ser extensos,
los convierte, desde mi punto de vista, en una de las puertas de entrada perfectas al sonido de Shelly Manne, con unos acompañantes con quienes se entiende a la perfección y en un ambiente cálido y receptivo. Además, el repertorio interpretado es variado y demuestra claramente las ideas musicales que dan forma al estilo de Shelly Manne, enraizado en este caso en el bebop, pero desde una óptica muy personal, en este caso un bebop muy de la costa oeste, pero que es muy personal y que trasciende lo sencillo y lo comercial. En algunos momentos sí que Shelly Manne se acercó al jazz un poco más comercial, pero no en esta serie de discos en directo en el Black Hawk. Es bebop de la costa oeste, sí, pero es un sonido con la suficiente libertad como para que se escuchen las individualidades de cada uno de los músicos, apoyadas siempre por la maestría a la batería de Shelly Manne. Shelly Manne a la batería, Joe Gordon a la trompeta, Richie Kamiuka al saxo tenor, Victor Feldman al piano, era también muy buen vibrafonista Victor Feldman, pero aquí toca el piano como parte de la sección rítmica, y Monty Budwig al contrabajo. Muestro ahí el personal que aparece en la parte posterior de este primer volumen de la serie de discos en directo en el Black Hawk de Shelly Manne, que por cierto también grabó discos en directo en su propio club, Shelly Manne's Manhole. Pero he decidido presentar como puerta de entrada a su música estos en el Black Hawk, porque fueron mi puerta de entrada personalmente a la música de Shelly Manne y creo que son un ejemplo perfecto de sus ideas musicales. Lester Koenig, el crítico musical, el crítico de jazz, lo resume todo esto a la perfección en las notas de este primer volumen, de los 4 originales que se publicaron. Recuerden que hay un quinto en CD. Y dice Lester Koenig en sus notas, hablando del repertorio, dice que el repertorio refleja los gustos musicales amplios de Shelley, con un gran énfasis en composiciones originales de compositores que son al mismo tiempo intérpretes de jazz. Y si vemos simplemente este primer disco, vemos que, por ejemplo, estas composiciones de compositores que son también intérpretes de jazz son composiciones nada más y nada menos que de Bill Holman, de Tadd Dameron o de Frank Rosolino, por ejemplo. No hay muchos standards aquí. Por ejemplo, en el primer volumen está Summertime de Gershwin, pero no hay muchos standards. Lo que sí hay son temas compuestos por jazzmen importantes que además son músicos también. Hay algún blues también, por supuesto. Sigue diciendo Lester Koenig, no hay ninguna concesión a lo comercial. No se tocan temas conocidos para agradar a los oyentes no familiarizados con el jazz. Por fortuna, la audiencia del jazz moderno tiene la suficiente seguridad emocional, al menos en el terreno de la música, como para apreciar a los jazzmen puramente en términos jazzísticos. Sí, lo dice bien Koenig, y en estos discos de Shelly Manne, en el Black Hawk 5 en formato CD, en estos discos en el Black Hawk podemos escuchar a Shelly Manne ante el público con magníficos músicos, acompañando a magníficos músicos y poniendo en práctica ante este público de un pequeño club de jazz en San Francisco a finales de los años 50, esas ideas musicales de comprensión, de escucha de quienes lo rodean, de valorar el silencio, valorar la melodía en su manera de tocar. Todo esto está aquí y esta
estos 5 discos, solo tengo 3 aquí, pero son 5, estos 5 discos en directo de Shelly Manne and His Men en el Black Hawk de San Francisco, realmente suponen una tarjeta de visita o 5 tarjetas de visita perfectas para entender la música de Shelly Manne. Podrían encontrar muchos otros discos suyos y todos ellos tienen interés. Cualquier disco de Shelly Manne que puedan encontrar seguramente les va a parecer interesante. Pero para entrar en su música yo recomiendo estos 5 volúmenes en directo en el Black Hawk en 1959. Vaya 3 noches. Vaya 3 noches de septiembre de 1959. Ya me gustaría haber podido estar allí, pero bueno, eso fueron décadas antes de que yo naciese. Pero tenemos unas grabaciones magníficas que en CD ha reeditado Original Jazz Classics y a mí me parecen la manera perfecta de entrar en la música de este batería singular, melódico, que valora el silencio, que escucha a los músicos a los que acompaña, que acompañó de manera maravillosa también a vocalistas e incluso a músicos que no eran realmente músicos de jazz. Su discografía habla por sí misma de la importancia de Shelly Manne en la historia del jazz y pues este es el vídeo con el cual presento a Shelly Manne, lo traigo al canal, lo traigo a estas impresiones sobre jazz y les ofrezco mis impresiones sobre Shelly Manne. Y ahora me gustaría saber las suyas, las de ustedes, si están ahí viendo este vídeo, si han llegado al final de este vídeo, dejen por la parte de abajo, dejen en los comentarios sus opiniones sobre Shelly Manne como batería y también qué discos, además de estos en directo en el Black Hawk, qué otros discos de Shelly Manne, ya sea como líder o como sideman, qué otros discos de Shelly Manne a ustedes les parecen recomendables. Me gustaría saberlo para, bueno, pues probablemente conocer discos que no conozco, discos que no tengo, aunque tengo muchísimos de Shelly Manne, y para intercambiar, por supuesto, impresiones, opiniones e ideas acerca de este gran batería del que yo creo que debería hablarse mucho más. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, donde he grabado en directo y sin ningún tipo de cortes este vídeo acerca de Shelly Manne a finales del mes de marzo de 2026 y muy pronto van a poder ver este vídeo en mi canal de YouTube, Antón GF. Que sirva este vídeo como una invitación a la escucha de Shelly Manne, a que descubran su música o a que la reescuchen si hace tiempo que no ponen uno de sus discos en su tocadiscos o en su lector de CD o en la plataforma que ustedes utilicen para escuchar buen jazz. Y pues como siempre digo, les animo a que sigan escuchando buen jazz porque, como decía Billy Strayhorn, como decía el Gran Duque Ellington, don't mean a thing if it ain't got that swing. Muchas gracias por su interés en estos vídeos y por cualquier comentario que puedan dejar por la parte de abajo de este vídeo acerca de la música de Shelly Manne. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, Tennessee, en los Estados Unidos de América. Hasta la próxima ocasión en las impresiones sobre jazz.